Hola, alumnos. Vamos a empezar, como ya habíamos dicho, y vamos a dar una clase grabada, como en este caso, sobre trigonometría. Entonces, ustedes en el apunte ya tienen esto, lo que estamos viendo en pantalla, lo que es, digamos, el concepto de ángulo, ¿sí? Aquí hay dos conceptos. Vamos a acercar un poquitito más aquí y veamos lo siguiente entonces. Fíjense, aquí nosotros tenemos un plano. Un plano que se representa a través de un paralelogramo. Este plano, nosotros elegimos dos rectas y estas dos rectas cortan en un punto. Ese corte de punto lo llamamos punto O, el origen, viene a ser el vértice del ángulo. Y eso al plano lo divide en cuatro partes. Cada una de esas semiplanos, que podríamos estar indicando aquí, como estamos viendo aquí, es un ángulo. Este es otro ángulo, este es otro ángulo y este es otro ángulo. ¿Qué tiene de particular este semiplano? Es que esto está formado por dos semirrectas y un punto en común que es el vértice. Aquí en este caso estamos viendo, por ejemplo, esta recta, esta semirrecta, con esta otra semirrecta tiene un punto en común que es el punto A, que es el vértice. Entonces, si imaginamos que esta recta, la desplazamos, como indica la flechita, hasta un nuevo punto que es el punto AB', eso me va a barrer un espacio y ese espacio es el ángulo alfa. ¿Cómo se mide un ángulo? El ángulo se mide con grados y radianes. El más común es el grado. Aquí ustedes tienen el concepto de lo que es grado, porque aquí se ve, fíjense, aquí el grado dice que es un ángulo recto dividido a 90. ¿Qué es un ángulo recto? Bueno, aquí como dice, el ángulo recto es el ángulo que forman la intersección de dos rectas, y esas dos rectas forman cuatro espacios iguales, que en este caso se llama, es el ángulo recto. O sea, vamos a explicarlo un poquitito más aquí. En este caso, vamos a ver. Bueno, entonces yo tengo aquí una recta y después tengo otra recta. Bien, entonces esas dos rectas han cortado al plano en cuatro partes iguales. Aquí tengo una parte, tengo aquí una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes. Entonces lo que se puede ver es que estas dos rectas ha seccionado al plano, a esto, en cuatro partes iguales. Cada una de estas partes es lo que nosotros vamos a llamar ángulo recto. ¿Por qué ángulo recto? Porque tiene 90 grados. Esta recta, con esta recta se dice que son rectas perpendiculares. A ver, le vamos a poner un nombre aquí. Vamos a poner un nombre, por ejemplo, esta es la recta R y esta es la recta, por ejemplo, W. Entonces, ¿cómo decimos que esta recta R con esta recta W forma un ángulo de 90 grados? De la siguiente forma, decimos R y ponemos este símbolo. Es como una T invertida, significa R perpendicular a W. Si es perpendicular a W, significa que este ángulo, el ángulo que forma entre R y W, tiene 90 grados. Los grados es una forma de medir un ángulo. Otra cosa antes de pasar a ver el concepto de grado. Aquí ustedes, cuando ustedes vean dos rectas que son perpendiculares o dos líneas que forman 90 grados, normalmente a veces cuando uno dibuja, no lo dibuja a la perfección. Entonces, para decir que ese ángulo forma 90 grados, se hace la siguiente figurita en la esquina del vértice.
se hace un pequeño cuadrado, un pequeño rectángulo para designar que ese es un ángulo recto. Entonces, le decía que cómo se mide el ángulo. Se mide a través de un transportador. Este transportador, bueno, aquí está medio grande. Este transportador, ¿qué es lo que hace? Si nosotros vemos este transportador, vemos que está dividido en varias rayitas. Fíjense, este punto central que yo veo aquí del transportador es el punto con el cual tiene que coincidir con el vértice de las dos rectas. Entonces, vamos a desplazar el transportador ahí justo en el vértice y vamos a ver lo siguiente. Aquí en este caso vamos a ver que este transportador mide aquí esto 10 grados, 20, 30, 40, 50 y hasta 90 grados. Esto me está diciendo que este ángulo mide 90 grados. Entonces, ahí ustedes en la teoría, ¿qué dice? Que un grado es un ángulo recto dividido por 90. Bueno, y eso es lo que estamos viendo aquí nosotros. Este es el ángulo recto, lo dividido en 90 partes y cada una de esas partes es un grado. Entonces, este es un ángulo recto y si es un ángulo recto va acompañada que las dos rectas que forman un ángulo recto, que generalmente se dice que son perpendiculares. Este transportador mide en total 180 grados, porque aquí son 90 y aquí son 90, son 180 grados. Eso es lo que se llama un ángulo llano, ¿sí? Un ángulo llano porque tiene 180 grados. 180 grados desde aquí hasta aquí. Vamos a ver con dos rectas y ver lo que es el concepto de ángulo positivo y el ángulo negativo usando un transportador. Entonces, veamos. Voy a dibujar dos rectas cualquiera. Y lo que me gustaría saber es cuánto grado mide esta recta con esta recta. Entonces, vamos a posicionar el transportador aquí en el vértice y vamos a girar el transportador para que coincida esta línea con alguna de las rectas que tengo aquí. Entonces, veamos. Listo. Bueno, aproximadamente. Ahí lo que estamos viendo que este ángulo, según esta medición, mide 70 grados. Entonces, fíjense que yo estoy midiendo en este sentido, o sea, estoy empezando a contar así, de esta forma, para allá, en este sentido. Entonces, cuando yo mido en el sentido contrario a la aguja del reloj, vamos a decir que este ángulo es positivo. Veamos ahora cómo se puede medir este otro ángulo, por ejemplo, este ángulo. Entonces, para eso vamos a trasladar vamos a dejar en la misma posición
y vamos a dar vuelta así. Entonces, empezando desde cero, yo estoy midiendo esto, todo esto para allá. Esto mide 110 grados. Aquí se puede ver. Aquí también fíjese que hay otra escala. Hay otra escala aquí, otra escala en la cual se puede ver de que yo puedo medir para el otro lado. Por ejemplo, a ver, miren, así. Yo, por ejemplo, quiero medir los grados que tiene este ángulo. Entonces, yo de aquí no puedo medir, o sí, puedo sacar alguna conclusión cuánto grado mide este, pero es mucho más fácil agarrar esta otra escala pequeña que tengo aquí. Entonces, fíjense, esto voy a medir para el otro lado, y ahí en este caso estoy midiendo que esto tiene 70. Entonces, aquí lo que vemos es que yo estoy haciendo esta medición. Entonces, fíjese que yo estoy haciendo medición pero en el sentido de las agujas del reloj. Entonces vamos a decir que este ángulo, cuando estoy midiendo en el sentido contrario, en el sentido de la aguja del reloj, el ángulo es negativo. Y ahí tiene entonces en este caso menos 70 grados. Bueno, eso en cuanto a la medición del ángulo. ¿Cómo se mide con el sistema sexagesimal el grado? Ahora vamos a pasar al otro tema, que es el sistema de medición en radianes.